con esto de la Liga Olímpica se nos va todo para abajo y nos volvemos a la virtualidad. Pero hoy, si bien por la cuestión esa del traslado no pudimos estar en un aula más cómoda, en mejores condiciones, y aquí somos una casita, ¿verdad? Por eso lo vamos a hacer de esta manera mucho más humilde, pero no por eso quisiera prestarle la trascendencia real que tiene esta actividad de hoy. Déjenme comentar. Ya voy a decir un poquito ahí de la vida y lo que ha hecho Aida, la doctora Aida Escobar. Ella es alumna de la arquitectura. Si la presentación está aquí, entonces mejor voy a encenderla aquí. Así mírenla. Pero ya voy a decirlo. No hay que estar en solo con esto. Pero hace unos añitos ahí estaba. Yo me acuerdo un día que Gita la tenía castigada ahí de Santón, porque no había una tarea. En ese tiempo la Gita era estricta, la ponía ahí en el juego. Ya no, ya toda la conocen. Gita, bueno, estuvo por ahí Aida, me acuerdo después, y yo creo que, si más no me equivoco, fue por unas horas sociales, pero ella cayó en Opam. Estuve en Opam un tiempo, y ahí yo bien admirado, porque cuando nos venían a dar una charla de Opam, de reglamentación, de ordenamiento territorial, ya venía Aida, ya toda formalista, y después de haberla tenido como alumna, vino así, me acuerdo también, y aquí me falla un poquito la memoria, mire, aquí dice que voy a ir a Costa Rica. Costa Rica fue su primera beca, se fue a Costa Rica a hacer maestría, y después nos dimos cuenta que ella andaba por Nuevo León y se nos hizo doctora. Así que si alguien tiene gripe, si alguien tiene un poco no es conmigo. Es doctora de investigación. Entonces ella ha estado siempre viniendo al país y siempre ha estado con nosotros en algunas pequeñas actividades, pero ¿por qué hoy toma más trascendencia? Yo creo que sí está el público que nosotros teníamos, porque yo les envié un mensaje a los de último año, porque ustedes van a terminar su carrera dentro de un mes, y después de eso ustedes pasan a hacer su trabajo de grado. Y hay dos modalidades que no hemos explotado y que el año pasado que yo lo presté, nadie me dijo nada, y es a través de investigación. Hay dos modalidades de investigación. La primera de ellas es, yo lo tengo así como plan A, que hagamos un curso de especialización. También ustedes ya se enteraron, ya han de estar ahí con sus radares puestos, que tenemos dos especializaciones. Una especialización es en restauración de patrimonio y la otra es en proyectos tecnológicos, ¿verdad? Ahí eso del BIM y todas las cosas, que estructura de acero, que nuevos métodos de postear y todas las cosas, ¿verdad? Y van los que son economistas y que les gusta el tema, ahí ven. Pero uno que es bien importante y que los abarca a todos y transversaliza toda la academia es la investigación. Entonces, plan A es hacer una especialización en investigación. Ahí ya sería nuestro docente principal, ahí siempre hay 12 maestros, no es con una sola persona la especialización. Todo el personal que viene a especialización mínimamente tiene que tener el grado de maestría y no tiene que estar con nosotros. No es ninguno de nosotros, no va a estar Willy, no está aquí, no está Miguel Ángel ahí, todo allá afuera, porque el objetivo de una especialización es que ustedes vean a alguien que está afuera en el ejercicio de lo que les va a especializar a ustedes. En la restauración, ella es restaurador, está haciendo el restaurador. Algo que está, él estuvo en la supervisión maestro del Hospital de Salvador, de Copín, en su lugar de deseo, que él allá, donde vean un montón de hierro, así las plumas, allá está Ricardo Medina, más seguro, ¿verdad? Con el hijo de Chile. Entonces, y vamos a tener, primero Dios, a ir
vida con nosotros el otro año, ella ha sido, y quizás yo voy a enseñar un poquito del artículo de ella, pero ella ha sido directora de investigaciones en la Facultad de Arquitectura de Nuevo León. Ahorita no, pero acaba de salir de ahí. Ella le dio un gran impulso a eso y viene de estar en el lenguaje, pues, en la verdadera actuación de la investigación. La segunda opción que tenemos, si no logramos nosotros, porque para eso tenemos que tener por lo menos entre 10 y 15 alumnos para tener un curso de especialización. No lo vamos a hacer con dos, no lo hacemos. Tiene que haber un grupo considerable. Pero hay un plan B. Hay otra opción de hacer el trabajo de graduación a través de investigación que se llama pasantías de investigación. En las pasantías de investigación hay un proyecto de investigación que tiene que estar aprobado, un proyecto legal, por un investigador y que no necesariamente tiene que ser acá. Ideal es que sea el Consejo de Investigaciones Científicas de la UE. Ahí aprueban los proyectos de nosotros de investigación. Eso es ideal. Pero puede ser otra investigación que sea oficial, puede ser una investigación de facultad, puede ser una investigación con internacionales, y obviamente por eso va a estar con nosotros, nos va a plantear un poquito de ahí. O en este caso hay algo todavía, ese plan B no queda sin plan B porque es malo. No, el plan B tiene unos plus tremendos. Y es que ahí se había hecho una gestión y hay otros compañeros, doctores de Nuevo León, y yo creo que con México, ¿verdad? No solo de su universidad. Por el momento de Nuevo León. Por el momento de Nuevo León. Entonces, ellos van a ser parte de los tutores, porque van a tener un tutor, un investigador de la Universidad de Nuevo León, un colaborador de la UE para darle seguimiento y van a hacer esa pasantía. Las pasantías no las pueden hacer en un gran grupo, ¿verdad? En pasantías creo que nos van a admitir lo más 2 o 3 personas, no porque las pasantías son individuales, porque cada estudiante va con un tutor. Y yo quiero aclarar esto porque en otros países ha habido rumores, quejas y todo esto, y yo siempre quiero ser claro en cuanto a eso, porque muchos creen y se equivocan en cuanto a eso. Cuando uno está siendo pupilo de un tutor, usualmente son la gente que está en doctorado, y uno cuando está en maestría, a uno lo agarra alguien de doctorado y lo tutorea, y muchas personas han dicho, no aquí, sino que en todo el mundo ha salido esto. Yo le estoy haciendo el trabajo al doctor Stein, yo hago el trabajo y todo. Y no es aquí. Miren, lo que nos transmite alguien en esta estructura, del doctorado a la maestría o de la maestría a la licenciatura, no es algo sencillo, pero muchos se agarran de eso y dicen, no, me están explotando, esto y lo otro. Para nada es eso. Pero sí ustedes tienen que estar montados en un programa de investigación serio. Porque eso son tutorías, ese es el plan B. Para hacer esto, lo que ustedes se animen y díganle a otros, porque ahorita, por ejemplo, va a quedar grabada esta conferencia de AIDA, posteriormente la vamos a poner en un aula virtual, van a ver también 2 charlas más presenciales. Y ahí es donde queremos ver gente que verdaderamente esté motivada y que quiera. Van a ser el día de mañana y el día de pasado. Ahorita les vamos a pasar una lista y ustedes me van a poner ahí, si ustedes prefieren que sea a las 9 de la mañana o a las 4 de la tarde. ¿Verdad? Porque sé que algunos, y ustedes están aquí, pero posiblemente alguno de ustedes está aquí y trabaja y ha pedido permiso para estar acá. Y tal vez no le van a dar mañana pasada. Por eso hemos puesto la opción de que pueda ser. Donde más se apunte, ahí va a ser. Son 2 charlas. Nada más. Presencial, jueves y viernes. Pero, y ahí estará con nosotros una semana trabajando administrativamente o con las líneas de investigación de la escuela y otros contactos que tenemos que hacer. Pero luego, en noviembre, se van a dar conferencias virtuales. Ella de Nuevo León se va a conectar con nosotros y va a dar 2 o 3 conferencias más. Y con ello complementamos un curso que la vez pasada fue totalmente presencial de una semana. Entonces tienen ustedes ese curso
Y ustedes al finalizar ese curso, allá a finales de noviembre, principios de diciembre, el objetivo es que ustedes tengan el protocolo de investigación, su perfil de investigación, su idea de proyecto de investigación, junto con la ayuda de AIDA. Y dependiendo, si tenemos un grupo suficiente, hacemos la especialización y no nos vamos con tutoría. Quisiera conectarla, pero no sé si es un momento. Entonces, para eso está AIDA acá Creo que con nosotros. Tenía una pequeña línea sí, tienes razón. de AIDA. Ella es doctora en filosofía, ¿verdad? Por la broma de la temperatura. No le gusta a ella la concepción. Se ve como orientaciones en asuntos urbanísticos, que trabaja AIDA con nosotros, con el módulo. No tiene. De la función docente, catedrática de licenciatura de doctorado, maestra en ciencias sociales, con en estudios humanos de la Facultad Latinoamericana, Flaxo, de Costa Rica, en la otra. maestra de certificación de pensamientos humanos por la UAN en México, profesora investigadora titular, tanto en el programa de maestría como en la licenciatura y en doctorado también, Aida. Sí, así también, es. Sí, también. Entonces, también está en la labor docente. Aquí tiene 3 libros publicados y lo más importante es que no lo compartí, que alguna nuestra. Sí, lo puse. Es una de Minerva también, compañerita de ustedes ahí. Me dio un poquito todo en esas mesas con ustedes. Esta jornada es, no, con este currículo ya le digo bonito, ¿verdad? No. Ay, pero el tiempo se pasa en un suspiro, así que sí. Esta jornada, para que también ustedes tengan su tiempo, que no se me desesperen, costará de unos 45 minutos, media hora, que nos dará un vistazo general a la investigación en la arquitectura, algunos tips, algunas cosas generales, luego unas preguntas y respuestas para que ustedes conozcan, por ahí me va a poner el correo también, el contacto. Después de eso, vamos a pasar a una etapa número 2, bien cortísima, y tendremos la presentación de la arquitecta de Navidad, y la maestra nos va a contar algunas experiencias de investigación desde la academia, porque ustedes no lo crean, ustedes investigadores también. Y luego viene el ingeniero Portillo, el maestro Portillo, ya lo van a conocer, es de los profesores que no conocemos todos, no saben que están aquí. La universidad tiene una joya, ya terminé, porque ya no estoy quitando mucho tiempo ahí. No, para nada. Fíjense que el sábado vino un primo, que él está en una farmacéutica allá en California, él es también PhD, elegido, y platicando con él, yo le hablaba de esto, y le comentaba de quién es Julio Portillo y lo que hace el CIAN, y le decía, mira, que ahí tiene un inspector de masa, y tiene un cosas, etcétera, y él va a hablar con calma de eso, y me dice, como, es un inspector de masa, aquí en El Salvador, y en la Universidad de El Salvador, no tiramos piedras todavía, ¿verdad? Bueno, ellos se tiran piedras todavía, nosotros ya tenemos ahí nuestras más aquí, son joyitas que están aquí en su universidad, ¿verdad? Hay un microscopio electrónico de barrido, no crean que esas cosas no existen aquí, ¿verdad? Obviamente no te dicen a dónde están y ahí de que, mira, ahorita quiero ver, a estos días quiero ver el microscopio electrónico, no es así. El permiso, todo un protocolo para usar estos equipos y todo, pues decían, son todas radiaciones ionizantes, son radiaciones de esos equipos, ¿verdad? Y son delicados, como se maneja cualquier que están ahí. Y con el ingeniero Portillo, con Máster, se han hecho una investigación interesante sobre el plomo en batería récord. Ustedes recordarán ese escándalo hace unos años. Ellos hicieron parte de la investigación sobre la agua, la contaminación, y querían ver que hay investigación, que puede hacer investigación. Dos fuimos chiquititos y a las 10:30, 10:45 cerramos esto por ahorita. Pero voy a traer una lista y ustedes me anotan ahí que pueden. Si pueden los dos, pongan los dos, ¿verdad? Porque al final, que conté más, que tengamos más foros, es que nos vamos a quedar.
Pero de todos modos vamos a hacer grabar siempre esto y vamos a tener un aula virtual. Como digo, la otra parte de las sesiones van a ser virtuales, tal vez ustedes van a estar en una. Lo ideal sería que estén más. Pero una y ven la otra y de ahí seguimos. Ahorita ayudando un poquito más tiempo a lo que venimos. Ahí. Muchas gracias, buenos días. Sí, claro, claro. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada agradecer a la Escuela de Arquitectura, ¿no? Porque por siempre recibirme, ¿no? Como siempre, y por supuesto al director, ¿no? Al arquitecto Miguel Ángel Pérez, que pues siempre ha tenido las puertas abiertas, ¿no? De la casa. Y bueno, yo me siento realmente así, me siento en casa cada vez que vengo, ¿no? Porque pues como bien lo dijo él, pues yo me formé aquí. Aquí empezó todo, ¿eh? Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto. Entonces, lo que yo vengo a compartirles ahora se trata del tema de la investigación en arquitectura. Le hemos puesto de una visión desde la academia. Realmente son muchas del conocimiento que de alguna manera se ha ido consolidando de mi parte y que traslado en las aulas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de donde ahorita soy profesora investigadora. Esta presentación, con lo que quiero es que empecemos a ver la investigación con ojos un poquito más aterrizados, ¿no? Porque de repente vemos a los investigadores como personas que quizás no son como todo el mundo, ¿no? Pero sí, realmente todos podemos hacer investigación, de hecho lo hacemos sin saberlo a veces, ¿verdad? Entonces, quiero un poco acercarlos, aproximarlos al tema y que vayan en este diálogo, porque vamos a intentar que al final de la charla ustedes puedan expresarse o comentar, hacer algunas preguntas y dudas, podamos hablar de este tema, ¿no? Y que les empiece a entusiasmar, porque realmente es un tema que debería entusiasmarnos a todos, aunque parezca una cosa así solo para un grupo selecto de repente, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar con una cita de Marco Aurelio, ¿verdad? Este famosísimo ex emperador romano, ¿no? Que imagínense de cuándo él estaba consciente de que nada tiene tanto poder, decía, para ampliar la mente, como la capacidad de investigar de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Entonces, si se fijan, la palabra sistemática la vamos a estar mencionando muchísimo en esta charla, ¿verdad? Y bueno, esto de abrir la mente, ¿verdad? Es lo que de repente creo que poco a poco se va dando en nuestra formación. A veces no le damos tanta importancia a hacer sistemáticos, organizados y eso, pero que poco a poco, y ya yo creo que ya ahorita en ese nivel que están casi por salir, y eso ya empezaron a entenderlo, ¿no? Y lo entiende uno mucho más cuando ya estás en la práctica profesional, ¿verdad? Entonces, primero que nada, bueno, vamos a irnos a las bases, ¿no? No podemos hablar de investigación sin saber qué es eso, ¿no? ¿Qué significaría investigar o qué es eso? Realmente, fíjense que yo siempre he sido muy asidua, igual que muchos de mis colegas, a empezar por las definiciones del diccionario, aunque parezca una cosa súper básica y elemental. Créanme, cualquier palabra de uso cotidiano de repente te piden que le expliques y no sabes qué es, ¿verdad? Entonces sí necesitamos de repente irnos a las bases y no vean el diccionario como algo así muy elemental, o siempre cualquier palabra que no se comprenda bien, uno empieza por ahí, ¿no? Y veamos las acepciones que tiene la palabra investigación y las que tiene la palabra ciencia, ¿no? Por un lado, investigación, nos vamos a ir a la acepción tercera, porque las demás, de repente el diccionario tiene diferentes interpretaciones o significados para las palabras, pero siempre hay una que se apega más a lo que uno anda buscando. En este caso, me voy a remitir a la tercera, donde dice que investigación es realizar actividades de tipo intelectual y experimental de manera sistemática. Otra vez la palabra sistemática, ¿no? Es decir, pasos ordenados, con objetivos definidos y organizando todo el trabajo, ¿no? ¿Y con qué propósito? De aumentar conocimientos
sobre una determinada materia o temática, ¿verdad? Entonces, así de manera muy elemental, esto es lo que significa investigación, y casi siempre decimos que los investigadores hacemos ciencia. Entonces, ¿qué es ciencia? Ciencia es, vamos a ir a la primera acepción, conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, otra palabra que vamos a escuchar aquí mucho, observación, razonamiento, otra vez sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Bueno, lo de comprobables experimentalmente casi siempre se remite a las ciencias duras, pero en arquitectura como que de repente esa comprobación no es así tan fácil, ¿no? Pero digamos que la primera parte de la definición de ciencia sí nos toca bastante, ¿no? Porque los arquitectos necesitamos observar, razonar, utilizar el raciocinio, ser sistemáticos y estructurados. Bueno, siguiente cosa que se me ocurrió en esta plática, ¿no? ¿Y para qué investigamos? ¿Cuál es el objetivo o la utilidad de la investigación? ¿Para qué investigar, no? Y bueno, se me ocurrieron algunas ideas, ¿no? La primera y la que la mayoría de los académicos sostienen es que expandimos el conocimiento, es decir, investigamos para saber más de una temática, ¿verdad? Para conocer un fenómeno, para saber cómo se comporta ese fenómeno, para saber más profundamente por qué se origina, sus causas, sus consecuencias, ¿no? Entonces, como que nos vamos llenando de conocimiento, expandimos las fronteras del conocimiento, y eso se da en todas las disciplinas. La arquitectura no está exenta de ello, ¿no? Podemos saber más sobre materiales, podemos saber más sobre cómo se comportan los individuos en los espacios, o las personas en los espacios públicos, o en la casa, la vivienda, etcétera, ¿no? Bueno, expandimos conocimiento, explicamos la realidad, es decir, cómo funciona todo, ¿verdad? Lo que decía, ¿no? Las causas y consecuencias de las cosas, y con ello, cosa no menos importante, es mejorar la calidad de vida y progreso de la humanidad. Todos los hallazgos que se hacen en ciencia mediante la investigación provocan que tengamos invenciones que hagan mejorar nuestra vida cotidiana de alguna manera u otra, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante este último punto, ¿no? Tener en la mente que cuando hacemos investigación va a ser para mejorar algo a la gente, algo a la sociedad, algo que tal vez no está totalmente resuelto, ¿no? Y otra de las cosas que buscamos investigando es combatir la desinformación, ¿no? De repente necesitamos confirmar esa información, necesitamos investigar datos, ver, no dar por sentado nada, ni ahorita estamos en una época donde la información fluye de una manera espectacular, ¿no? Lo que más tenemos a la mano es la información. Entonces, necesitamos confirmarla para poder estar seguros, tener un poquito más de certeza de que lo que recibimos de información es lo que realmente está pasando. Y eso nos lleva a tener pensamiento crítico, ¿no? ¿Y qué es tener pensamiento crítico? No es más que pensar y desarrollar ese espíritu de investigar datos, investigar todo lo que se nos dice y pasarlo por un tamiz, ¿no? De manera en que podamos pensar autónomamente, ¿no? ¿Verdad? Sin influencias externas, ¿no? Tomar posturas, tomar posiciones sobre temáticas. Y eso nos ayuda a predecir o prevenir cosas. Por ejemplo, en arquitectura, algunas investigaciones nos han llevado a mejorar tal vez algunos espacios porque no estaban funcionando bien, y pues tomar las medidas respectivas, ¿no? Entonces nos ayuda a predecir lo que va a pasar y tratar de prevenirlo, ¿no? Por lo menos intentar de prevenirlo, y eso obviamente pues le sirve a los tomadores de decisión, ¿verdad? La gente que de repente está en instituciones públicas, privadas, ONG, ¿verdad? Para poder tomar decisiones, pero con base, decisiones con el suficiente conocimiento para poder
para poder hacer proyectos o acciones concretas, ¿verdad? Bueno, y bueno, ahorita ya sabemos más o menos por qué es bueno investigar. Ahora vamos a saber sobre qué vamos a investigar, y aquí les quiero compartir algo que me encanta mucho, porque cuando les comparto esto a los alumnos de posgrado que todavía no saben sobre qué van a investigar, creo que resulta bastante útil este esquema, y empiezan a salir muchas ideas a partir de platicar sobre estos 3 criterios que les voy a compartir. Por un lado, empezar por el problema. Siempre pensamos en el tema, la vivienda rural, el espacio público, pero lo que hay que pensar, ¿cuál es la afectación que está ocasionando? ¿Qué problema está ocasionando eso que queremos investigar? Para poder después pensar en la temática. Después lo bautizamos. No es necesario desde el principio ponerle un nombre a la tesis o ponerle un nombre a algo, sino que primero pensar en qué es lo que estamos resolviendo. Yo creo que ese es el paso inicial, ¿no? Y eso nos va a llevar después a tener una temática que también es llamada línea de investigación, para que vayamos un poco adentrándonos en los términos que se utilizan en la investigación. Y esos 3 criterios que les decía que pueden llegar a servirles para poder empezar a pensar qué tema podría ser al que se pueden dedicar, tiene que ser de primera mano uno en el que estén interesados genuinamente. Un tema en el que les provoca pasión, que siempre han querido saber sobre eso. Obviamente se tiene que tratar de arquitectura, ¿verdad? Porque la tesis se va a hacer en la escuela de arquitectura, ¿no? Tiene que ser algo que siempre les ha llamado la atención, que les apasione. Aquellas materias que uno de repente dice, ay, cómo me encantaba esa materia, ¿no? Conmigo sucedió el urbanismo, ¿verdad? Desde estudiante, no sé qué tenía el urbanismo, pero siempre, y el destino de repente te va abriendo los espacios para que tú llegues, por ejemplo, a trabajar en lo que realmente te gusta. Bueno, sí, un poco se conjugan las cosas, ¿no? Pero interés en el tema es lo primero, compromiso con el tema, de repente te sientes que necesitas saber más sobre eso, ¿verdad? Y también debes de tener habilidades para poder desarrollar esa temática, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco de las habilidades. Y puede ser también que haya un tema en particular que te haya marcado por alguna razón, que hayas tenido una experiencia del pasado, o que tengas una experiencia, o que tengas algo en el presente que te lleve a ese tema, que ese tema te llame, ¿verdad? Entonces, interés en la temática es el primero, ¿no? El segundo, y no menos importante, tiene que buscarle uno cuál va a ser ese impacto positivo que voy a ocasionar en mi comunidad, en el lugar donde vivo, en el país donde vivo, en la ciudad, en cualquier lugar en el que uno se desenvuelva. Y el impacto en la sociedad por tal es bastante relevante, pero sobre todo identificar los beneficiados. Pero sí, particularmente, ¿a quién voy a beneficiar? ¿A un grupo? ¿A quién estoy? ¿A qué instituciones les puede servir lo que estoy investigando? ¿Verdad? Ese es el otro asunto que hay que ver. Y por último, también ver las oportunidades de desarrollo profesional, porque todo lo demás está muy bien. Por un lado está la pasión con el tema, por otro lado el beneficio social, pero luego también tenemos que saber si lo que vamos a investigar es redituable, es decir, vamos a poder vivir de esto, ¿verdad? Ese es el otro asunto, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos si me va a permitir crecer ese tema, en qué áreas quiero trabajar en qué institución, o quizá ya estoy trabajando en alguna y quiero mejorarme en esa institución, o no, puede ser que ahorita no me gusta donde estoy trabajando y tal vez quiero cambiar. Entonces se vale soñar, se vale pensar más allá. A ver, entonces si no me gusta estar aquí, ¿a dónde quiero estar? ¿Verdad? Y hay que pensar en las actividades. ¿Me quiero dedicar a la investigación? No está descartado. Aquí no nos dan quizás o por lo menos cuando yo estaba no tenía idea de dónde se investigaba aquí y ese tipo de cosas, pero yo creo que la información ahorita está fluyendo un poco mejor y podemos ver instituciones nacionales en donde la investigación se da, ¿no? La docencia también,
de hecho va de la mano la investigación y la docencia. O sea, uno no puede ser investigador sin dar clases, ¿verdad? Porque transmites todo el conocimiento, es parte de compartir todo lo que investigas. Y también la consultoría privada también se puede hacer. O trabajar en instituciones públicas, inclusive en ONG. Inclusive en el sector privado también se hace investigación, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hay que irlas visualizando y fíjense que llegué a una conclusión. La conclusión es que hacer investigación en realidad es un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso primero con el tema en el que estoy desarrollando. Y ahí es donde juega la pasión y las habilidades que les decía, ¿no? También es un compromiso con la comunidad, porque debe de haber beneficio social. No puedo hacer investigación sin pensar a quién voy a impactar positivamente. Y por último, es un compromiso, con mi formación. Es decir, con mi crecimiento profesional, con mi desarrollo. Cuando estas tres cosas no están equilibradas, suceden un poquito ahí el problema, ¿no? El equilibrio yo creo que es una palabra importante y aquí creo que también es necesario contemplarlo, ¿no? Entonces, ser equilibrado en escoger algo que voy a beneficiar al otro, me beneficio yo porque siempre me ha gustado el tema, está bien, beneficio al otro y además voy a vivir de eso, ¿verdad? O sea, como que las tres cositas estarían resueltas, ¿no? A veces sucede que escogemos cosas en las que vamos a obtener muchos recursos económicos, pero ni me gustan ni estoy beneficiando a nadie, ¿verdad? Entonces, ojo con eso nada más. Bueno, ok. Luego, si particularmente queremos hablar de temas específicos, porque me dirán, bueno, estamos hablando de cómo escoger un tema y qué tipo de criterios hay que tomar, pero ¿qué temas pueden ser estos, no? Y sobre estos temas quiero compartirles un poco los que tenemos en posgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el posgrado tenemos varias líneas de investigación que son alimentadas por lo menos por 3 investigadores cada línea de ellas, ¿no? En algunas líneas de las que ustedes ven aquí en pantalla, hay más investigadores de 3 personas de repente, o algunos que están alimentando 2 al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿podemos llegar a hacer eso? Por supuesto que sí, yo creo que es muy factible y todo depende también de que todos juntos hagamos este esfuerzo, ¿verdad? Que alimentemos la investigación en la academia. Y por un lado, quiero rápidamente, para no dilatar mucho esto, comentarles cuáles son. La teoría y crítica del espacio urbano arquitectónico, esos son temas muy teóricos, son temas donde se revisan teorías, casi siempre son realizados por estudiantes de doctorado, ¿verdad? Porque son muy teóricos, aunque no se descarten licenciaturas. Si a alguien le encanta leer y le gustan los temas así muy teóricos de revisar aparatos teóricos y teorías, pues es aquí, ¿eh? Luego están las relaciones hombre y entorno. En estas vienen incluidas muchísimas disciplinas que tienen que ver con el hombre, porque realmente una de las críticas, creo yo, más grande al urbanismo, sobre todo es que es en el tema que yo me desenvuelvo, es que le damos mucha importancia a otras cosas y no al hombre, por ejemplo, al carro, al coche, ¿no? Tenemos calles para todo, pero banquetas o aceras para las personas, de repente no. Entonces, entender al hombre, entender esa relación hombre y espacio es importante. También hay otra línea que tiene que ver con la historia, la cultura, el patrimonio. Obviamente, pues casi siempre se trata de investigaciones arquitectónicas, pero tampoco se descartan las urbanas, porque a veces se revisan conjuntos de históricos o lugares donde hay centros históricos y ese tipo de cosas, ¿no? También está la línea de la planeación, diseño y gestión del espacio. Cuando hablamos de espacio estamos hablando de las dos cosas, la arquitectura y el urbanismo, porque son dos cosas que van de la mano. Y esa es una de las cuestiones que yo creo que un arquitecto debe tener muy presente, ¿no? Siempre de la mano de la arquitectura está el urbanismo, porque cualquier edificio que hagamos impacta todo tu entorno, ¿verdad? Hacemos ciudad cada vez que hacemos un edificio, ¿no? Gracias.
Y bueno, entonces, en el tema de planeación, diseño y gestión, aquí hay una gran cantidad de cosas, gente que se dedica, por ejemplo, a estudiar cómo nace la creatividad, cómo se diseña, cuáles son los procesos de diseño, también de gestión urbana, cómo debe ser la gestión urbana, cuáles son los parámetros que deben de contener la gestión urbana, o también planeación, ¿no? Entonces, planeación de la arquitectura, planeación del urbanismo. Entonces, les estoy nada más dando algunas ideas sobre temáticas, pero muy a nivel global, ¿verdad? Definitivamente vamos a revisar aquí en la escuela que otras se pueden incluir y eso, ¿no? Estos solo son indicativos, ¿eh? Y luego, aspectos multidisciplinarios del espacio, aquí yo siempre les decía que es el comodín, ¿no? Porque de repente en este grupo de investigaciones, aquí cabían todas las investigaciones que se hacían con otras disciplinas, psicología, sumamente importante creo yo en arquitectura, tener relaciones con los psicólogos, tienen mucho que ver en esto, de verdad se los digo, siempre he notado esta ausencia, y el tema de también involucrar otras disciplinas es importante, como por ejemplo la sociología, como por ejemplo la historia, ¿verdad? Entonces, multidisciplinario quiere decir que aglutina muchísimas disciplinas, ¿no? Espacio e innovación tecnológica se incluyó porque había un par de investigadores que tenían temáticas que tienen que ver con avances tecnológicos y eso en arquitectura. Todavía no está muy desarrollada, va ahí poco a poco empujando, ahí así con trabajo se lograron los 3 investigadores, ¿verdad? Porque debe tener 3 por cada línea, pero creemos de que es algo que se debe empujar, sobre todo porque estamos ahorita en un boom tecnológico tal, ¿verdad? En donde debemos de, pues, dedicarle más tiempo a este tipo de investigaciones, ¿no? Y luego, y no menos importante, está la educación en arquitectura y urbanismo. Aquí hay muchos investigadores que se dedican a estudiar cómo se traslada el conocimiento, cómo la persona aprende, cuáles espacios son los que son favorables para aprender, ¿verdad? Y enseñar, ¿verdad? Enseñanza-aprendizaje y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos son los temas como para que un poco vayamos pensando, ¿no? ¿Qué cosa podría ser? Bueno, luego después, esta es una cosa que me dediqué a investigar un poquillo más porque decía yo, a ver, pero ¿qué hace un investigador? De repente, sí tienes conciencia de los procesos que haces, pero encontré por ahí a este autor, Sánchez Puentes, donde tenía muy claro, con mucha claridad, ¿no? Cuáles son las operaciones que debe realizar un investigador. A ver, si me quiero dedicar a la investigación, ¿qué cosas son o qué habilidades debo de cultivar? ¿Verdad? Primero que nada, la observación y la lectura, ¿verdad? Es importantísimo, ¿no? Ser observador. A veces vamos por los sitios y no nos fijamos en nada, ¿no? Necesitamos ser más observadores con los fenómenos, preguntarnos cosas, ¿por qué está pasando tal cosa? O ¿por qué los espacios no son los adecuados? ¿Por qué la gente no los usa? ¿Por qué los por qué? ¿Verdad? Y bueno, eso va de la mano con la observación. La pregunta sucede porque uno ha observado algo al principio, ¿verdad? Y luego después la lectura, ¿no? La lectura indispensable. Yo creo que en México pasa mucho también, se critica muchísimo que no se lee, y yo creo que es algunos países de Latinoamérica en su conjunto que está ocurriendo, ¿no? Debemos de mejorarlo si leemos más. Suceden 2 cosas. Una, te expresas mejor verbalmente, y 2, escribes mejor. Sucede un proceso casi mágico, ¿verdad? En donde empiezas a escribir mejor, cosa que, dicho sea de paso, nos critican muchísimo los arquitectos, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos posgrado, siempre dicen, eres arquitecto, ¿no? Con razón, este escrito está como está, ¿no? Y debemos de mejorarlo, y en nosotros está mejorarlo, ¿verdad? Luego también, bueno, aquí está lo de la palabra y la escritura, y todo investigador debe tener un entrenamiento, ¿no? Para poder
obviamente, en base a la lectura, ya les di el tips ahí, ¿no? Se mejora la palabra y también la escritura. Es el punto número 1 y el punto número 2, practicarlo, ¿no? Practicar hablar en público. Créanme, yo era un ratoncito tímido hace muchos años y pues con la práctica, ¿no? De repente ya empieza a sentirse uno un poco más seguro, un poco más tranquilo y no tengan miedo. Hay gente que nace casi con el micrófono en la mano, ¿no? Conozco gente que hasta el tono de la voz, todo funciona bien, ¿no? Pero son pocos. Casi siempre nos toca cultivar estas cosas. Bueno. Luego está las operaciones de creatividad y el rigor. Ay, aquí le dediqué demasiado. ¿Y por qué creen que le dediqué demasiado? Porque de repente dije, no, aquí vale la pena hablar de esto, de lo otro. Y bueno, la creatividad, fíjense que me encanta lo que dice este autor, porque salvo excepciones, ¿verdad? Que gente dotada que ya nace con la estrella aquella que, ¿verdad? Salvo esto, la creatividad nace a partir de muchos años de dedicación en una temática. Las ideas no empiezan a fluir de la nada, ni porque bajó una musa y eso, que nos dicen también, ¿verdad? Mucho de repente. Esto empieza de tanto leer en el tema, de tanto informarte, de tanto investigar y ver más cosas, de ver otros lados. Empieza un poco a salir ahí la creatividad. No es una cosa que es espontánea, ¿no? Salvo excepciones, ¿verdad? Luego también esto requiere ser dedicado, ser riguroso, y el rigor implica ser responsable, ser serio, hacer el trabajo como debe ser. Yo sé, he estado ahí, o sea, nadie me cuenta nada, yo he estado ahí y sé que de repente decíamos, no, pues es que así que se vaya, o decíamos, sí, ya basta, así que se vaya, no me importa. O la otra era de, ay no, la ley del mínimo esfuerzo, no sé si todavía existe, pero la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que me pongan el 7, 6, allá es 7, entonces. No, el 7 sería el más correcto. Ah, muy bien, muy bien. No tienen eso, no pueden dar. Muy bien, entonces, no, yo con que me pongan el 7 y esas cosas, y realmente hay que ir por más, de verdad. Hay que comprometerse con su formación, ¿verdad? Hay que ser comprometido, y eso implica ser serio, responsable y tener hábitos que, fíjense, la universidad no solamente es para venirte a llenar de conocimientos, adquieres hábitos aquí, ¿verdad? El hábito, por ejemplo, de dejar todo para último minuto, ese después lo arrastras en el trabajo y te causa problemas. El hábito de esperar que los demás te resuelvan en tu equipo de trabajo y tú nada más, ya se empezaron a reír, quiere decir que sí lo viven, ¿verdad? Ese hábito después lo llevas al trabajo y luego después piensas que te puedes, salvo que tengas tu propia empresa, y aún así, ¿verdad? Da problemas ese comportamiento. Entonces, la forma de ser, los hábitos que vas adquiriendo, llegar temprano, ese tipo de cosas, ¿no? Que de repente a los latinos no se dan muy bien, ¿no? Nos cuesta mucho todavía, vamos a ir tratando, nos esforzamos, pero que todavía son áreas de oportunidad que poco a poco vamos a ir mejorando. Y también el rigor como forma de proceder, también tener método para todo. Es decir, o sea, tengo que programarme, estoy tomando clases, ¿para cuándo es la entrega? ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Y tratar de programar las cosas, tener un método de cómo hacerlo. Primero voy a leer, después voy a recopilar, después voy a... Entonces, en investigación eso es elemental. Te organizas porque te organizas, ¿no? De hecho, ahorita se me acaba de venir a la cabeza un ejemplo de un estudiante que tuve en maestría, que él me decía que era la persona más desordenada de este mundo y que, pues, iba a intentar, pero que no sabía cómo lo iba a hacer. Y créanme que después lo vi que se inscribió, salió de la maestría, lo logró, y después se inscribió en el doctorado y dije yo, válgame mi vida, ¿y ahora cómo va a estar esto, no? Y no, ahorita está en el Sistema Nacional de Investigadores. O sea, yo estoy orgullosísima de esto, ¿no? De que lo logró, ¿verdad? Que sí se sentía que no era ordenado, que uno siempre dice, ay, es que no soy tan ordenado, no soy tan organizado.
todo es de querer hacerlo y ir poco a poco, ¿verdad? Entonces, también están las operaciones de socialización, y es que las investigaciones no pueden ser individuales. Eso era hace mucho tiempo ocurría. El investigador solito en lo oscurito haciendo sus investigaciones él solo. Ahora cada vez más nos llevan a hacer investigación, pero de manera colectiva. Y si la haces con personas de otras latitudes, países y regiones, todavía mejor, porque se enriquece el conocimiento, aquel te aporta algo. Cuando lo haces con gente de otra disciplina, como dice ahí, multidisciplina, también de repente la visión de un sociólogo, créanme, es bien diferente a la de un arquitecto. La visión de un psicólogo también es, y se complementan, nada es mejor que nada, ¿verdad? Uno tiene que estar muy orgulloso de lo que sabe, pero respetar también el conocimiento de las otras personas y sus métodos, sus herramientas, ¿verdad? Luego están las operaciones de estrategia, y aquí es un poco de lo que hemos hablado, no tener ese esquema mental siempre de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Yo lo que hago siempre son dibujitos, ¿no? De repente soy muy de flujogramas o gráficas. A ver, voy a empezar hasta para escribir, hasta para escribir el síndrome de la página en blanco es sentarse y por donde empiezo, por donde le doy, etcétera. Pero ¿cuál es el antídoto? Organizar, estructurarlo, ser estratégico con lo que vas a escribir. Por ejemplo, dices, y si empiezo hablando de este tema y luego convendría hablar de las características y luego termino haciendo un cierre con estos temas, ¿verdad? Entonces es como ir esquematizando qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. La investigación, obviamente, tienes que tener ese esquema en la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Qué objetivo persigo? ¿Qué maneras tengo para lograrlo? ¿Verdad? Perdón. Y ese tipo de cosas, ¿no? A ver. Luego, las operaciones de construcción. Esto es un poquito más operativo, no son de aspectos constructivos de materiales y eso, más bien de construcción de conocimiento, ¿no? Y es hacer mapas para elegir esa ruta más viable de cómo puedo obtener, primero voy a ir a recopilar datos a dónde, y luego cómo los voy a procesar, y luego cómo los voy a analizar, con qué herramientas, y luego cómo voy a hacer la conclusión, o sea, tener como muy claro a priori, ¿verdad? Cómo lo puedo hacer, y me dirán, es que no sabemos cómo hacerlo, por eso hay que tener siempre, yo tuve un tutor, ¿verdad? No vayan a creer que de repente aprendí todo así de golpe, ¿no? Al principio, pues en la maestría tuve un buen tutor, la verdad. Tuve un jefe muy bueno también, que era un investigador de aquí del país. También él me contagió. También hay que tener mucho ojo con eso. De repente aparecen en tu vida gente que te cambia el esquema, que son parteaguas. Puede ser un jefe, puede ser un académico, puede ser un profesor, puede ser... hay que estar muy atento también, porque pues eso puede hacer de que de repente tú tomes un camino u otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces es importante. Si te ayuda esa relación con esas personas a cumplir tus objetivos y sueños, pues mejor todavía, ¿no? Entonces hay que hacer, para poder hacer las investigaciones hay que hacer calendarizaciones, tener en cuenta tiempos, no vayan a creer de que nos dejan toda una vida para hacer un proyecto de investigación, si nos dicen, no, es un año lo vamos a financiar, o 2 años, y a veces se nos hace poco para todo lo que hay que hacer, ¿no? A veces son 6 meses también, ¿no? Entonces uno tiene que calendarizar, y tener bien en mente con qué gente cuento, quién me va a ayudar, o el financiamiento también. Bueno, esto ya es cuando ya aplico a proyectos, ¿no? Que yo esperaría que aquí se den después muchos de esos casos, ¿no? En donde están después aplicando para financiamientos y hacer investigación. Bueno, entonces recapitulando así rápidamente, el investigador debe tener mucha observación y lectura, debe ser muy bueno en la comunicación oral y escrita, tener mucha creatividad, pero eso viene del rigor, ya lo dijimos, trabajar colectivamente, no ser islas, ¿no? Trabajar colectivamente, y por último, y no menos importante, ser estratega y también organizado. La organización, el orden, es una de las cosas. Dedíquense a lo que se dediquen,
le salva la vida de verdad, le salva el trabajo a cualquiera, ser organizado. Bueno, luego después, así rápidamente, entonces podemos decir que la investigación tiene ciertos procesos. Y estos procesos, ya los hemos mencionado, es observar, muchas veces esa palabra, ¿no? La observación, sobre todo en el arquitecto, ¿no? Todavía existe aquella materia de visual. Ya. Yo sí recuerdo que nos enseñaban a esto, ¿no? A observar. Creo que por aquí está el maestro que nos daba esa clase. Luego clasificar, comparar, ¿verdad? Comparar fenómenos, comparar elementos, comparar, medir. Medir no solo significa mediciones per se cuantitativas, sino que también se pueden medir cosas que no son cuantitativas, cualitativas. Describir, hacer buenas descripciones de lo que estoy estudiando, organizar la información, predecir, formular hipótesis o supuestos, ¿verdad? De repente tenemos dentro de la investigación básica que todas deben de contemplar una hipótesis, y es un supuesto que se establece a priori con lo que predecimos qué es lo que nos va a resultar de la investigación, pero casi siempre o nos respaldamos en teorías escritas por otros o en la experiencia del investigador, ¿verdad? Si tiene mucha. Ahora, ahorita no se preocupen por esto, porque esto en el curso de mañana y pasado lo vamos a ir ampliando para que se vaya entendiendo un poquito mejor, ¿no? Y luego interpretar datos, elaborar modelos, obtener conclusiones. Son como así a grandes rasgos todas las cosas que se hacen, y para todo esto hay método. Hay método para medir, hay método para comparar, hay método para interpretar datos, hay método para establecer conclusiones, para todo hay método. No nos salvamos del método. Yo sé que de repente los arquitectos somos muy dados a esperar así espontáneamente que vengan las cosas, pero yo creo que está bien en cierta manera hay que darle espacio a eso, pero debe tener también un espacio el método, ¿verdad? El método en todo. Bueno, entonces, ¿qué nos permite la investigación? Recapitulando también, cuestionar, reflexionar sobre fenómenos arquitectónicos y urbanos, actuar sobre ellos también, y obviamente pues tener criterio propio, ¿no? Fundamentado y ser objetivo. Eso es importante, no dejarte llevar por cualquier cuestión que de repente nos haga perder la objetividad, ¿verdad? Ser objetivo, y eso nos va a permitir tener productos, una tesis bien hecha, bien fundamentada, con método, una tesis que sea relevante. De hecho, hasta después podríamos investigar qué tipo de premios o de reconocimientos se le dan a las tesis, ¿no? Para ir buscando esas oportunidades también, ¿no? Y bueno, dos tipos de investigación. La básica, voy a ser muy así rápida con esto. La básica es sobre todo la que genera conocimiento sin aplicarlo inmediatamente. Por eso se llama básica, elemental. Es decir, solamente se dedica a estudiar el fenómeno y a entenderlo, pero no aplica ese conocimiento. Pero es bien profundo el conocimiento. Y hay otra que es hermana, ¿verdad?, de la básica, que se llama investigación aplicada. Esa sí es la que creo que se puede hacer a nivel de licenciatura, porque tú retomas lo que hicieron en las básicas, todo lo que han encontrado otros autores, métodos, sistemas, definiciones, conceptos de otros autores, y los puedes aplicar en tu tesis. Y de eso se trata en la investigación aplicada. Algunos autores dicen que se puede hacer un uso inmediato del conocimiento existente, pero obviamente pues en ciertas disciplinas como la nuestra solamente se llegan pues a diseños, a recomendaciones, a planes de trabajo, etcétera, ¿no? Y para entender un poquito esto entre la básica y la aplicada, esta se dedica, puede hacerte que sepas más de algo, que tengas más conocimientos y explicaciones, y la otra va más orientada a la práctica, a la aplicación. Quiero comentarles, en México
hay maestrías en ciencias y maestrías profesionalizantes. ¿Cuáles son las en ciencias? Las que se dedican a hacer investigación básica, solo producen conocimiento, no lo aplican, son muy profundas, es decir, son muy rigurosas, muy profundas, eso es lo que se produce en las maestrías en ciencias. Luego está la aplicada, que se desarrolla en la maestría profesionalizante. Es una maestría que sí se nutre de un buen marco teórico de acá, pero que busca la aplicación, que propone cosas, propone diseños, pero todos muy fundamentados, ¿verdad? Yo creo que esta es aquí la palabra clave, la fundamentación. ¿Y en dónde me voy a fundamentar? En la básica, lo que otros han investigado, ¿no? Y bueno, aquí de manera global, esto lo vamos a ver más a detalle en estos días, pero la estructura para poder hacer una investigación aplicada son algunos pasos como partir de una problemática, lo que hablamos de identificar el problema que estamos atendiendo, luego después seleccionar las teorías existentes, qué es lo que han dicho otros autores, el aparato teórico cuál es, cómo está, en dónde está, identificar todos los materiales científicos y luego examinar la realidad, el fenómeno observado, la situación problemática contra lo que dice la teoría. Y ahí evaluamos un poco para poder realizar una propuesta, ensayar o probar algo, ¿verdad? Entonces, así a grandes rasgos, ¿no? Plantea este autor, Vargas Cordero. Esto es lo mismo. Y ya para cerrar la parte de la investigación aplicada, entonces no nos olvidemos que de aplicación inmediata o futura puede servir para que alguien haga un proyecto, quizás no lo vamos a hacer nosotros, tal vez solo sean recomendaciones, pero son tan puntuales que alguien va a poder utilizar eso, ¿verdad? Las consecuencias prácticas de los hallazgos es importante y obviamente pues es la que podemos hacer sobre todo en el nivel de licenciatura. Aunque si alguien dice, ay, no, a mí me gustaría la otra, la básica, también es un buen reto. Saldrías con las bases para aplicar a un posgrado con la mano en la cintura casi, ¿no? O sea, lo podrías hacer muy fácil, ¿verdad? Entonces, todo esto creo que también quisiera lo vieran, no solamente ahorita para cerrar este capítulo que están a punto de cerrar en la licenciatura, véanlo más allá, proyéctense un poco. Cada vez más nos están empujando que no solo tengamos la licenciatura, ¿no? Hay que ver más allá, qué más puedo aprender, en dónde me quiero especializar, en qué tema, etcétera. A veces empieza desde aquí, empieza desde aquí el tema. Los alumnos de posgrado en la maestría eligen un tema y lo siguen en el doctorado. La mayoría, no todos, algunos los cambian, ¿no? Pero la mayoría hace eso, ¿no? Imagínense si ya lo llevan ahí desde la licenciatura, entonces ya iban en un avance, ¿no? En la investigación. Entonces sería genial, ¿no? Que llegara a pasar eso. Y bueno, aquí rápidamente, fíjense que hay poco, me preocupó algo, hay poco sobre investigación en arquitectura, ¿verdad? Me refiero a textos donde nos puedan decir los tipos de investigación y eso, y encontré a Groth y Wan, Linda Groth y David Wan, con un libro que trata sobre esto, sobre investigación en arquitectura. Es un libro que está en inglés, pero creo que podría ser bastante digerible. Y saqué algunos de los tipos que ellos han identificado dentro de la arquitectura. Dicen, fíjense que no difieren de cualquier otra disciplina en realidad, son los mismos, ¿verdad? Lo que cambia es el objeto de estudio, o es el fenómeno urbano, o la ciudad, o es la arquitectura, un elemento, un edificio, o una instalación arquitectónica, ¿no? Entonces, se puede hacer investigación cualitativa, y la investigación cualitativa generalmente, por alguna razón, siempre se asocia al fenómeno arquitectónico. En el fenómeno urbano somos como más cuantitativos, extrañamente, ¿no? Porque deberíamos de tener como que los dos enfoques, porque los dos enfoques son complementarios. Entonces, la quali es la que estudia las percepciones, las emociones,
las opiniones del usuario. Y la cuantitativa se vale de herramientas estadísticas para poder hacer la revisión, ¿verdad? Entonces sacamos datos y con los datos tomamos decisiones, ¿no? Y hacemos el análisis. Entonces, esta es muy dada a datos y esta es muy dada a hacer una investigación de observación, de entrevistas, de grupos focales. Bueno, eso lo vamos a ver más a fondo, no quiero ahondar tanto en eso. Luego está la investigación histórica, ¿no? Y obviamente en las investigaciones históricas tenemos que hacer revisiones de largo aliento, de varios segmentos en el tiempo, pero siempre teniendo en cuenta el tema espacial. O sea, si vamos a ver un periodo, tenemos que ver todos los elementos arquitectónicos de ese periodo, ¿verdad? El tipo de arquitectura que se dio en ese periodo. Y con lo urbano es lo mismo, el cambio de la ciudad a través del tiempo. También está la investigación experimental, que ellos también la habían definido. Siento que aquí en arquitectura todavía nos hace falta trabajo en ello. Me parece que todavía nos hace falta, digamos, invertirle un poquito más a este tipo de investigación. Creo que no se realiza mucho porque es un poco más complicada, porque se trata un poco, como la misma palabra lo dice, de experimentar y manipular alguna de las variables de estudio. Y eso significa tener tiempo para poder observar antes y después, antes de manipular las variables y después de manipular alguna característica. En el caso de un edificio, tal vez una característica de un edificio, ver primero cómo se comporta la gente con ciertas características y luego después, si le cambio algo al edificio, luego estudiar cómo la gente actuó o cómo se comportó, por ejemplo. Y eso pues obviamente necesita más de, no sé, un semestre o un año, ¿verdad? Para hacer ese tipo de investigación. No la recomiendo para este nivel, pero sí hay que saber que está por ahí, ¿no? Luego están los casos de estudio y las estrategias combinadas. Esas creo yo que son las que más se usan, porque los casos de estudio, pues es un elemento nada más, puede ser un edificio, ¿verdad? Y generalmente implica varias herramientas, tanto quanti como quali. Entonces, se pueden combinar cosas, se puede sacar datos numéricos y trabajar las variables. También con el fenómeno urbano pasa, puede ser, por ejemplo, un municipio, ese municipio es el que voy a estudiar, y también puedo, después de encontrar algo en lo cuantitativo, puedo irme a entrevistar a la gente para ver qué piensa, para ver qué opina sobre algo que está pasando en la ciudad, en los espacios públicos, qué sé yo, o puede ser también pues el transporte, la movilidad, todo lo que tiene que ver con lo urbano, ¿no? Y en términos de arquitectura, pues ahí generalmente son edificios puntuales, ¿no? Generalmente, aunque pueden hacerse también conjuntos de edificios. Ahora bien, en el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como bien lo ha dicho el arquitecto, estoy en Monterrey y ahí hay alrededor, si la memoria no me falla, como 30 investigadores aproximadamente, la mayoría en el sistema nacional de investigadores de México que financia CONACYT. Aproximadamente la mitad está en el SNI. Probablemente haya más, porque en la última convocatoria entraron muchísimo más, felices nosotros, porque muchos de nuestros estudiantes de doctorado y de doctorado, que estaban recién graduados, aplicaron, y aun y cuando las reglas de cómo aplicar a este sistema son bastante rígidas, lo lograron, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos de eso. Y pues, por ejemplo, el caso de Amanda Casillas, el caso de Diana Karina Padilla, ellos fueron alumnos de doctorado, fueron alumnas mías, ¿no? Y ahora ya están en el SNI, ¿verdad? Entonces se siente sumamente satisfactorio, ¿no? Bueno, de las cualitativas, puse algunas de las investigaciones porque créanme, hasta me tomó tiempo escogerlas porque había tantas que yo dije, ay Dios, ¿cuál pongo acá, no? Pero están la de movilidad cotidiana, un acercamiento cualitativo, quiere decir que ellos midieron las percepciones de las personas cuando se mueven cotidianamente en la ciudad.
qué es lo que piensan, cómo qué elementos tienen la ciudad misma que hace que camines o no camines, que sientas satisfacción o que no la sientas, ¿no? Entonces, sobre eso trabajaron ellos. Luego, el doctor Luis Alfonso de la Fuente, él sí es uno de los profesores del doctorado, estudió una experiencia subjetiva y atención visual a un edificio histórico, un estudio de seguimiento ocular del mundo real. Siempre me han gustado las investigaciones del doctor Luis, porque él utiliza de repente aparatos para poder medir cuánto una persona puede fijarse en un elemento arquitectónico. Mide eso, ¿no? Son unos lentes que les pone a los usuarios y que hacen mediciones y después te da gráficas sobre en qué elementos se fijó más y eso. Entonces tiene un par de investigaciones, creo que tiene más sobre eso. Están muy interesantes. Luego también la investigación cuantitativa, que es la parte más así numérica, ¿no? Que no le gusta a mucha gente, pero el que se sienta más llegado a los números que no le costaron las mates, es por aquí, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, la gentrificación en el Centro Metropolitano de Monterrey. Ellos estudiaron qué tanta expulsión de las personas ha habido entre ese periodo, porque últimamente han construido edificios de varios niveles en el centro de Monterrey y eso ha provocado que haya expulsión de los habitantes originales, porque eso es el fenómeno de gentrificación, ¿verdad? Esa expulsión de los habitantes originales por un proyecto o por algún cambio en la ciudad. Entonces, ellos lo hicieron de manera cuantitativa, sacaron datos, sacaron estadísticas. Hay estadísticas oficiales completas, también hay que decirlo, esa es una ventaja. Luego, en mi caso, hice una investigación sobre crecimiento disperso y calidad de vida. Lo que intenté descubrir un poco era si el sprawl, ¿verdad? Es decir, esa dispersión urbana sin límites tiene algún impacto en la calidad de la gente. Y realmente todo el mundo me decía, pero es que es obvio que sí, ¿verdad? Y sí la hay. Pero fue interesante también ver posturas de otros autores donde ellos sostienen de que todos los modos de crecimiento urbano tienen cosas buenas y malas, como todo en la vida, ¿no? Todo tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, ¿verdad? Entonces yo iba con la idea de que el sprawl es malo, el sprawl provoca que el medio ambiente te lleva a regiones ambientales, provoca muchas cosas, enreda la circulación vial, etcétera, ¿no? Hay muchas implicaciones en esto, pero también me di cuenta que los otros procesos de crecimiento también tienen alguna implicación. De hecho, ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que vivir muy concentrados no fue tan favorable, ¿verdad? Porque vivir todos en un mismo territorio apretaditos, de repente también no es tanto. Entonces, son cosas que, como les he dicho a lo largo de esta exposición, debemos de ir razonando, pensando por qué pasa y sobre todo cuestionándolo todo. Eso es bien importante, cuestionándolo todo. No den nada por sentado. Todo hay que probarlo. Me decían, no hagas investigación, es obvio que le va a salir que la dispersión es... Y sí, salió mal evaluado todo, ¿verdad? Pero está probado. Está probado y eso es lo importante. Bueno, luego está la investigación histórica. Aquí tenemos estos dos trabajos que encontré. Por un lado, el doctor Carlos Lupercio, él estudió en Barcelona, hizo una investigación sobre arquitectura posrevolucionaria del noreste de México en este periodo. Y en el caso de Rodrigo fue alumno del doctorado también, Rodrigo Fernando Escamilla Gómez, ahora doctor. La ciudad no industrial, en la ciudad industrial, distinción desde el sur de Monterrey con respecto al resto de la ciudad, y revisó desde 1930, ¿verdad? Entonces, en el caso del doctor Escamilla y del doctor Narváez, lo hicieron juntos, revisaron, ¿no? Cómo nosotros tenemos en Monterrey una ciudad con una tradición industrial bastante fuerte, ¿verdad? Hay muchas fábricas
tiempos atrás. Algunas han sido convertidas en museos y estas cosas, pero hay una tradición industrial muy fuerte y él quería saber cómo se comportaba cierto sector de la ciudad, ¿verdad? Si había distinciones entre un sector y otro por el hecho de tener esa tradición industrial, ¿verdad? Entonces, a eso se dedicó el doctor Escamilla, el doctor Narváez. En el caso de la doctora Amanda Casillas, ella hizo un trabajo sobre espacios abiertos y condiciones climáticas, porque fíjense, todo esto viene de la observación y de sentir una cosa que es problema. En Monterrey todo está muy bien, nada más el clima. Es extremoso, es desértico, tenemos temperaturas de 40 grados en verano y un calor que son varios meses, y cuando hace frío de verdad. Entonces las condiciones climáticas son bien fuertes, ¿no? Son bastante fuertes, y por eso la doctora Casillas hizo la investigación sobre cómo la gente usa los espacios abiertos, ¿no? Y cómo responde ante las condiciones climáticas, ¿verdad? Luego está el trabajo de la doctora Diana Karina Padilla, ella también alumna del doctorado que les había contado. Realmente puse varios de los exalumnos para que vean que pues este camino tiene frutos. Aquí los únicos que han tenido, por ejemplo, el doctor Alejandro García, el doctor Treviño, el doctor Benito Narváez, el doctor Gerardo Vázquez y Jesús Manuel Fitz, ellos sí tienen muchos más años. De hecho, tienen niveles elevados en el sistema de investigadores, ¿verdad? Pero quería que vieran también que muchos de los que estuvieron en el programa, pues también después se puede hacer investigación. Hay más allá, no nada más hay que verlo. Y luego hablábamos de la propuesta de la doctora Diana Karina, que es esquematización de la exclusión espacial. Fíjense que ella hizo una investigación mucho más teórica, porque ella se dedicó a explicar la exclusión espacial, sí en el caso de Monterrey, pero los hallazgos teóricos que ella ha tenido son mucho más fuertes, ¿no? Luego el doctor Benito Narváez, el doctor Gerardo y el doctor Jesús Manuel Fitz hicieron una revisión de viviendas para personas con discapacidad en México y se dedicaron a estudiar 3 casos de estudio, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí en todas estas cosas que hemos visto está implícito el problema, ¿no? Que los discapacitados, que las condiciones climáticas, que el crecimiento disperso y se afecta la calidad de vida, que sí, cómo la gente transita, se moviliza en la ciudad y cuáles son las implicaciones que tiene. Entonces, por eso decía hace un momento que es bien importante ver el problema, ¿verdad? Y ya casi para terminar, solo recordarles los temas, esto ya los vimos. En cada una de estos les decía que hay 3 investigadores mínimos, ¿verdad? Y luego quiero terminar con una cita de Mario Bunge, donde dice que la adopción universal de una actitud científica puede hacer personas más sabias, más cautas en la recepción de la información y de admitir creencias, o sea, más críticas, en otras palabras, más exigentes en constatación de opiniones propias y, sobre todo, tolerantes con la de los otros. Porque de repente también, entre más, debería suceder así, ¿no? Entre más crecimiento académico tienes, como que uno lo lleva a ser más respetuoso también de la opinión del resto, ¿no? Un investigador nunca tiene la razón absoluta, ¿no? De las cosas. Y pues quería cerrar con esto porque me parece muy ad hoc, ¿no? Como para que ir pues compartiendo con ustedes cuál es la importancia de todo esto, y agradezco de verdad la oportunidad, ¿verdad? De compartir, porque de eso se trata, y pues es todo. Muchas gracias. Bien, le agradecemos a la doctora Escobar, que nos ha dado un
Panorama es una visión general más internacional, que ha estado acá, ha estado afuera, nos conoce y ha estado viendo las experiencias de otros. Y hoy quería que vieran ustedes también una contraposición. Me acompaña el ingeniero Portillo, Ramón Portillo. Él es el director del Centro de Investigaciones Atómicas y Nucleares